Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este descenso a los infiernos. San Juan, el último de los evangelistas, escribió sobre 7 sellos que representaban el final de los tiempos. Los entendidos, aún a día de hoy, siguen conjeturando sobre sus significados. El escritor sin letras les brinda su propia interpretación de esta partida que el bien y el mal juegan perennemente en nuestra imaginación. Hoy, sed bienvenidos a El Cuarto Sello. Mis padres siempre me decían que los monstruos no existían. Me afirmaban por las noches, cuando me acostaban, que podía mirar tranquilo debajo de la cama, que allí no había nada. Y era verdad, debajo de la cama no se veía nada. Tampoco se escondían en mi pequeño armario, ni en la no menos pequeña habitación de mis padres, contigua con la mía. Una noche de lluvia, en que los truenos y el fuerte viento hacían de las suyas en mi imaginación infantil, no dejándome dormir, me armé de valor y bajé a la sala, que hacía de tienda, donde mis padres vendían nuestros productos, importados desde nuestra lejana China, a los habitantes de nuestro pueblo. Pero efectivamente, como mis padres siempre me habían dado a entender, allí no se escondía monstruo alguno. Pero mis padres se equivocaban. Ellos siempre sostenían que los monstruos no existían, pero entonces yo no entendía el por qué. Siempre los veía bajar la cabeza cada vez que los hombres blancos del pueblo venían a la tienda a comprar y les trataban con rudeza y despotismo. Se reían de ellos, los llamaban amarillos y otros calificativos despectivos. Las cosas no pasaban de ahí de algún empujón ocasional, acompañado de las estridentes risas de los parroquianos que estaban cerca de la acción. Pero el pueblo era un lugar tranquilo, con apariencia de cierta prosperidad, que había ido creciendo en medio de una tierra virgen, como la llamaba mi padre, una tierra de oportunidades que había atraído a muchos emigrantes europeos y a algunos del continente asiático. Yo, poco a poco, fui desentrañando su historia de esfuerzo y sufrimiento, de apuesta personal, de miseria, valor y superación, y como no, humillación, mucha humillación. En el mundo de mis padres no existían monstruos porque ellos vagaban por la vida con la cabeza agachada, para no ser vistos, para pasar desapercibidos. Y con este constante traqueteo de humildad y suerte, mucha suerte, llegaron hasta este pequeño pueblo nacido al amparo del caballo de acero, que, invencible, se extendía cada día más hacia el oeste. Todos estos conocimientos sobre la vida los fui desentrañando, decía, a medida que me hacía mayor y veía y observaba lo que ocurría a mi alrededor. Así supe que yo era chino, a pesar de haber nacido en América, que era como se le llamaba a esta, la que yo consideraba mi tierra. Era chino y como tal, nacido no en América, seguiría toda mi vida, hiciese lo que hiciese. Estaba en la tierra de las oportunidades, sin duda, pero estas no eran iguales para todos. Mis padres habían sido afortunados y habían logrado prosperar, donde tantos miles de compatriotas que habían seguido su viaje hacia esta mágica tierra habían sido aplastados por ella y por los europeos que de ella se estaban apoderando. Habían sufrido mucho y vivido bajo la ley del miedo y el racismo, pero no más de lo que habían sufrido en su tierra originaria, donde las castas eran un mal que perseguía a millones de chinos. Así me lo confesó mi madre alguna vez, cuando yo le pedía que me contase cosas de la tierra de mis antepasados. Pero mis padres, continuaba mi madre el relato con algo de orgullo, ahora que hablábamos a solas, sin que los hombres blancos nos arrinconaran o despreciaran, habían aguantado mis padres, usando su inteligencia y la perseverancia, instintos naturales en los de nuestra raza. Y con ella habían logrado salir de China, y luego, una vez llegados a América, y tras muchas vicisitudes, se habían conseguido asentar en este pueblo, en el que yo había nacido. Little Arkansas se llamaba. Y aquí prosperaban humildemente, con la pequeña tienda, en el barrio que los chinos habían construido en un recodo del pueblo. El barrio chino fue creciendo, a pesar de la época de racismo que sufríamos entre tantos europeos americanizados, porque en Little Arkansas se daba cierta permisividad hacia los de nuestra raza, gracias a la prosperidad de que el pueblo estaba gozando, y sobre todo a la actitud del sheriff y su ayudante, 2 tipos valientes pagados por los gerifaltes del ferrocarril para que mantuvieran el orden en sus puestos de enlace, 2 tipos tan valientes como violentos, que afirmaban que la violencia era mala para los negocios, o sea, para el ferrocarril y sus intereses en este pueblo, y por tanto empleaban la violencia más inusitada contra todo aquel
que se desmandaba. Y les funcionaba. Ellos eran la clásica paradoja que venía a confirmar la excepción de la regla. Emplear la violencia es un buen medio para mantener la paz, o a los monstruos lejos del pueblo. Les funcionaba, o les funcionó durante algunos años, hasta aquel día. Uno nada más, uno en que algo salió mal. Alguien se salió del guión, salió el cuarto sello y el monstruo entró en el pueblo. Aquel día un borracho honrado, un buen hombre vecino del pueblo, llegado con el ferrocarril, instalado cómodamente como técnico ferroviario, trabajador cumplidor, algo racista, pero no más que los demás, casado, jugador ocasional de póker y bebedor los días de paga, o sea, un hombre ordinario. Pues aquel día de cobro salió a beber con sus compañeros y a jugar unas manos de póker con su dinero, y resultó que regresó a su casa más temprano de lo que se le esperaba. Había sido un día de paga, y su mujer, que lo conocía, dio por hecho que haría lo que siempre hacía, y volvería a altas horas de la madrugada, y a fe que volvió, pero quiso el destino, o el demonio mismo, que la suerte, la del juego, se volviera de su lado, y le dio a ganar varias buenas manos, que sumadas al alcohol ingerido, lo volvieron bravo. El bravo hombre vivía con un secreto atravesado, así que, con la suerte de cara, se armó de valor y se fue a su casa, más temprano de lo previsto, a destapar el secreto. Llegó sin hacer ruido, fue directo al armario, allí cogió un Colt que guardaba y un rifle de cañones recortados, y una vez cargados ambos, siguió caminando hacia la habitación sin hacer el más insignificante sonido. Abrió la puerta y sin pararse a tomar un segundo pensamiento sobre lo que había planeado hacer, se acercó a la cama, amartilló el Colt y lo apoyó con cuidado sobre la nuca del sheriff, que, entusiasmado en sus quehaceres, no se había percatado de la irrupción del marido, y entonces disparó. El sheriff, que llevaba varios meses visitando su cuarto los días de pago, cuando él estaba en el casino, ya no volvería a hacerlo más. Ahora nadie sabrá el secreto en todo el pueblo, pensó el vecino. La mujer, en un principio partícipe enmudecida de la escena, pronto cambió de opinión y decidió ponerse a gritar. El borracho honrado se puso nervioso al recapacitar sobre la idea de que los gritos, sumados al disparo, atraerían la atención y su secreto podría ser desvelado, así que decidió callarlos. Apuntó el Colt y disparó 2 veces hacia donde su mujer estaba. Falló las 2. Los gritos aumentaron, así que el borracho, ya no tan borracho, honrado, o ya deshonrado, o no tan honrado, apuntó con más cuidado, y esta vez con la de cañones recortados. El resultado dejó a la que había sido su mujer en silencio pacífico, haciendo buena la encomienda del sheriff sobre la paz y la violencia. El vecino, ya sin secreto ni honradez que cuidar, se puso a cavilar en cómo salvar al menos no ya el honor, sino la vida, y lucubró su artero plan. Salió de su hogar y se dirigió a la casa del ayudante del sheriff, que vivía a las afueras de Little Arkansas. La suerte del diablo le acompañaba esa noche, pues en el recorrido no se cruzó más que con un forastero sobre un caballo bayo que en el pueblo entraba cuando el vecino, con el Colt oculto en el abrigo, salía. El forastero le saludó deslizando los dedos por el sombrero, y cada uno siguió su camino. Llegado a la casa del ayudante, hombre solitario, llamó a la puerta con insistencia entre golpes y voces, que hicieron al ayudante aprestarse a abrir, desarmado e incauto de lo que le venía a visitar del otro lado. Y fue a abrir el ayudante y ser saludado por un disparo del Colt, que se estrelló directo en su estómago, y aún sin saber por qué aquel hombre tan honrado había hecho eso, recibió otro disparo en el cuello, que lo dejó con las dudas sobre lo que había pasado para siempre jamás. El vecino, ya no borracho, ya no honrado, tampoco ya deshonrado, ahora viudo, se marchó de vuelta a casa, pensando que muy posiblemente el ayudante había estado en posesión de su secreto y que ahora no podría propagarlo. Con este pensamiento y con la misma suerte que le quiso acompañar toda la noche, se fue transformando de hombre en fiera y de fiera en monstruo, y así continuó con su plan. Llegado a su casa, donde esperaban pacíficamente, también ya para siempre, la que había sido su mujer y el amante sheriff, les prendió fuego con una tea encendida. Hecho esto, agarró otra tea, la encendió y a grandes voces corrió al casino, donde sus vecinos invertían sus pagas en alcohol y vicios. Con sus gritos de asesinos, demonios amarillos
que otros improperios mezclados con acusaciones de asesinato mientras robaban en su casa, y los gritos de su mujer hacían acudir al sheriff, que había caído en una trampa que los chinos le tenían preparada, fue encendiendo los ánimos de los conciudadanos de Little Arkansas, que, medio borrachos y medio desnudos, se armaron con lo que encontraron y partieron hacia el barrio chino. La inundación de gente en las calles, los gritos de asesinos y asquerosos perros amarillos, las llamas de las teas que se iban encendiendo, los ánimos que se iban calentando a medida que el ferroviario narraba a grandes voces cómo él, de vuelta a casa, había visto a 6 chinos amarillos con colmillos como demonios y largos rabos correr hacia la casa del ayudante del sheriff, seguramente para sacarlo de la ecuación antes de que pudiera reaccionar conocida su fama de implacable. Fue atrayendo a más y más vecinos a la jauría que se formaba y que ya marchaba indisciplinada y salvaje a tirar los seises sobre los inocentes culpables. La aglomeración de vecinos, todos ajenos al secreto que había removido el diablo en este juego, armados de racismo contra los amarillos y enervados por el asesinato de sus conciudadanos y héroes de la ley y el orden, hasta ese día, alejados ya del raciocinio más elemental, marchó acompasada a la casa del chino, pasando por delante del hotel del pueblo, donde un extraño forastero, medio blanco, medio indio, había descabalgado y abrevaba a su caballo. Lo siguiente que ocurrió es que el conjunto de viviendas que conformaban el barrio chino ardió como una pira funeraria en la opaca luz de la noche. La jauría de bestias anónimas arrasó con los enseres, los animales y las personas en un movimiento ciego, bien aplaudido por el maldito. A la mañana siguiente, disipada la borrachera y calmados los ánimos, se descubrió con extrañeza que el cuerpo del sheriff efectivamente estaba achicharrado junto al de la dama, a la que había acudido a rescatar, pero que ambos andaban escasos de ropas, por no decir ninguna, y que, además, el duro sheriff de Little Arkansas aparecía sorprendentemente herido de balazo a quemarropa. Todos miraron al incitador de masas, adivinando el secreto que éste no había querido que se averiguara, pero todos callaron, pues ahora todo el pueblo era partícipe de un secreto más sagrado, como daban cuenta las violaciones, desmembramientos y ahorcamientos de mujeres, hombres y niños chinos. La vergüenza se abatió sobre Little Arkansas, pero dicen que cuando la vergüenza es colectiva es menos vergüenza, será por la parte que toca en el reparto. De esta manera, los vecinos miraron cada uno para otro lado e hicieron como si aquí nada hubiera pasado, y cada uno se vio dueño de un secreto, el secreto de todo el pueblo. Se vieron en la necesidad de conseguir un nuevo sheriff que mantuviera la paz y la ley dentro de lo que del pueblo había quedado, y se lo ofrecieron a un mestizo que había aparecido como por ensalmo la noche del incidente, pensando que de este modo lo harían partícipe nominativo y evitarían que saliera del pueblo con el chisme. Se limpió el pueblo, se enterró a los muertos y a mí me descolgó el sheriff, y 6 días más tarde comenzamos los arrestos. Uno por uno, el sheriff y yo fuimos con un col y una escopeta de cañones recortados, deteniendo a los honrados ciudadanos de Little Arkansas y encerrándolos en el salón del casino, a pesar de sus protestas de inocencia. Cuando, tras 2 noches de detenciones, llegada la víspera de San Juan, todos los que habían formado el cuerpo de la bestia estaban encerrados en las dependencias, juntitos, indignados y asustados, me acerqué a ellos y en lugar de leerles sus derechos, les leí un cuento que había rescatado de las cenizas en la casa que habían construido con sus manos y su sudor mis padres. Era un cuento popular chino, uno que mis padres me habían omitido, supongo que para no asustarme cuando siendo niño temía que apareciera algún monstruo en nuestras vidas. Y versaba el cuento sobre un dragón chino que tenía 3 cabezas, una de padre, otra de madre y la tercera del hijo, además de un largo y horrible rabo hecho con la piel de los vecinos torturados. Y este monstruo, que asemejaba la forma de un dragón, aparecía cada año en la noche de San Juan, venido del mismísimo Apocalipsis, para castigar con sus llamas a aquellos individuos que, amparados en el anonimato de la acción conjunta, se creen a salvo de rendir cuentas sobre sus pecados e inmunes a sus secretos. Y ahora que veo arder hasta los cimientos el edificio que durante años prestó alguna de sus dependencias como celdas para encerrar a los borrachos o desalmados que quisieron alterar la pacífica vida
de Little, Arkansas y de su barrio chino, descubro, apesadumbrado, que mis padres siempre llevaron la cabeza agachada porque siempre supieron que los monstruos existen y no quisieron más que protegerme contra su inevitable llegada. Y mientras espero que las llamas apaguen los últimos gritos de castigo en esta, la noche más larga del año, una sombra que monta en caballo bayo pasa detrás mío, haciendo un leve gesto de despedida al pasarse los dedos por el sombrero, y se marcha despacio hacia la oscuridad, la misma de la que vino, dejando un salivajo junto a las llamas como único recuerdo de que los monstruos existen, pero que mientras él siga abriendo sellos, más les vale esconderse en lo más profundo del profundo infierno. Si estos cuentos llegasen a muchos oídos, pocas personas les quedarían ganas de hacer el mal contra otras. ¿No les parece? Yo al menos tendría miedo de tener que pagar las consecuencias de mis actos ante una justicia como la que ellos imparten. Así que, vosotros, que me escucháis, pasadlos a vuestros amigos, para que éstos, a su vez, los recomienden a los suyos, y, siguiendo la cadena, hagamos que el Renacido y San Juan sean conocidos, y quizás, juntos, inclinemos la balanza hacia el plato de la justicia. Hasta la semana que viene, el escritor sin letras.